Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos en el video tutorial de la clase número 5. El tema es granulometría de los suelos. La granulometría de los suelos es un tema muy importante para todos aquellos que estamos metidos en el campo de la construcción. A las partículas de suelo se les denomina también granos. Luego, el término granulometría se refiere a la medición del tamaño de las partículas de los suelos. Se denomina también distribución granulométrica de un suelo a la división del mismo en diferentes fracciones, seleccionadas por el tamaño de sus partículas componentes. Entonces, pues, nosotros, por ejemplo, utilizamos esto que está acá, los tamices. ¿Estamos? Los tamices son pues estos elementos que ustedes ven, estos acá, esos son los tamices, son como una especie de coladores. Estos tamices tienen la peculiaridad de dejar pasar los granos según su tamaño, y entonces vamos a obtener todos esos tipos de granos. Acá en la parte de abajo nosotros vamos a poder observar los diferentes tamices. Ahí está. El análisis granulométrico es el proceso por el cual se realiza la separación del suelo en fracciones según el tamaño de sus partículas. Y existen pues dos tipos de análisis granulométrico. El análisis granulométrico por tamizado, que es aquel que mostré antes, que se realiza con los suelos gruesos. Estos ensayos no se hacen pues de cualquier manera, sino tienen una referencia normativa. Entonces nosotros la referencia normativa en el Perú básicamente es el MTC, o sea, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? La norma E107 del 2000 es aquella que rige la forma de cómo hacer el ensayo, la metodología del ensayo, la técnica. Y también tenemos otro para los suelos finos, que es el análisis que se realiza con los suelos más delgaditos, ¿no? Con tipo polvo, tipo talco, con ese tipo de suelos. El análisis por tamizado se hace pues haciendo pasar el suelo a través de una serie de tamices o mallas. El tamiz de abertura más pequeño que se emplea es el tamiz número 200. El número 200 se pone pues generalmente ahí al último, el que está abajo. Ese es el tamiz número 200. Entonces, para ser más exacto, el tamiz número 200 sería este que está acá. Ese es el tamiz número 200. Porque en la parte de abajo nosotros colocamos el fondo, un fondo, ¿no? Que no tiene, pues, no, de pronto es sin malla. Echamos el suelo por arriba, va a pasar por diferentes tamaños. El más chiquito, el que tiene la abertura del tamiz más pequeñito es el número 200. Pero aún así puede pasar algo y va a pasar al fondo, que está acá. Si no, imaginen, después se caería todo, ¿no? La muestra de suelo es previamente secada al aire y luego se hace el famoso cuarteo para que estadísticamente esté perfectamente mezclado. Entonces utilizamos también un aparato que es muy práctico, este que está acá, el famoso agitador de tamices. Este es un aparato. Y el tamiz está pues compuesto por diferentes tamaños. Arriba, en la parte superior va el tamiz más grande, de abertura más grande, y como hemos dicho, en la parte inferior va el tamiz más pequeño, el número 200. Abajo ya nosotros pondremos pues el fondo. Entonces, todos aquellos granos que queden retenidos en determinados tamices reciben un nombre. Por ejemplo, todo lo que pase el tamiz número 200, este de acá se vaya hacia abajo, ese tamiz número 200 va a ser suelo fino. Y todo lo que quede retenido desde acá
hacia arriba, toda esta parte es material grueso. Así es como los tipificamos. Entonces, pues, dentro del material grueso tenemos subdivisiones. Por ejemplo, todo lo que pase del tamiz número 4 hacia abajo, eso va a ser arenas, ya, toditito esto va a ser arenas. Y todo lo que esté entre el tamiz número de 3 pulgadas al número 4, esas van a ser las famosas gravas o las piedras, ¿no? Y hay piedras grandes y piedras muchísimo más grandes, ¿no? Esas son, pero nosotros utilizamos básicamente todas esas que están acá. Entonces, la muestra pues la tenemos que preparar, ¿no? Y entonces, para tales fines tenemos que determinar cuál es el tamaño promedio más o menos de la piedra, en función, o del grano. Si es más o menos como ustedes los ven acá, si por ejemplo el tamaño promedio es de 2 milímetros, entonces estaremos en la malla número, es la malla número 10. Vamos a necesitar 5000 gramos. Este 5000 obedece a los dos. Si estamos, por ejemplo, que la arena más pequeñita es 25.4 milímetros más o menos, o de una pulgada es grandecito todavía, entonces necesitaremos 2000 gramos, y así sucesivamente. Esa es la cantidad de muestra para poder ensayarla. Y ese es el famoso cuarteo. Primero, ¿qué hacemos? Primero vamos a mezclar la muestra. La mezclamos con una plancha de albañil. En segundo lugar, vamos a ponerla de una manera uniforme. La tratamos de uniformizar en el tamaño de sus grados. En tercer lugar, vamos a dividirlo en 4 partes. Ahí está. Y tomamos 2 de las 4 partes. Entonces esas 2 de esas 4 partes son aquel suelo que nos va a servir de muestra. La cantidad de suelo seleccionada se pone a secar en el horno o la estufa. Ya, acá lo vemos, en el horno o la estufa, que es este que está acá, a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados durante de 18 a 24 horas. Esa es digamos, el tipo de suelo que vamos a necesitar, toda vez que si el horno está húmedo, o mejor dicho, si la muestra está húmeda, se va a pegar pues en los tamices y no vamos a poder hacer el ensayo. Necesitamos necesariamente que el suelo esté perfectamente seco.